Nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios, gloria al Señor, bienvenidos, gloria a Dios, bienvenidos. Damos la gloria a Dios. Qué hermoso, qué maravilloso estar en la presencia del Señor en esta mañana. Isaías capítulo 1, versículo 18, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es algo que no nos gusta a nosotros. Los seres humanos somos dados a no rendir cuentas. Cuando éramos pequeños nos enviaban a la tienda y muchas veces nosotros llegábamos y no dábamos razón ni grande ni chica, ni del billete que nos dieron ni de lo que nos mandaron a comprar. La mamá tenía que decir: hijo, y trajo lo que te encargué, y renglón seguido, y te quedaron vueltas. Porque creo que nosotros no somos dados a dar cuentas, se nos olvida dar cuentas. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros, los seres humanos, estamos diseñados para rendir cuentas, para ajustar cuentas. Y dice el Señor que nos llama a cuentas en esta mañana, pero hay algo hermoso de Dios. Cuando el Señor nos llama a cuentas, es para bendecirnos. Cuando el Señor nos dice: venid luego y estemos a cuentas, a renglón seguido viene la bendición. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, si fueren como la grana, como la nieve serán, ¿qué? Emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando el Señor nos llama a cuentas es porque quiere bendecirnos. Quiere bendecirnos. Quiere que nosotros entremos en razonamiento con Él y lleguemos a un acuerdo para que alcancemos las bendiciones de Dios. Jesús envió alguna vez a los 70, y esos 70, cuando volvieron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Le pasaron el reporte al Señor. Le dijeron: en tu nombre echamos fuera demonios, Satanás se nos sujetó en tu nombre, hicimos esto, hicimos lo otro. Y Jesucristo les dice: gozaos, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Debemos entonces dar cuenta, presentar informe. Lo que pasa es que nosotros somos asustados cuando el jefe nos dice, o alguien nos dice que lo llama el jefe. ¿Qué es lo primero que viene a nuestro corazón? ¿Y por qué no pensamos en el ascenso? ¿Por qué no pensamos en el aumento de sueldo? ¿Por qué cuando nos dice el jefe lo necesita? Nos preocupamos porque el jefe nos necesita. Y en ese momento decimos: me van a pedir cuentas de lo que yo he hecho. Y como que no queremos ir, ¿cierto? Dígale que no estoy, que acabé de salir, que me fui a trabajar. Porque somos reacios, pero mis hermanos, el ajuste de cuentas es un propósito divino. Es un propósito de Dios. No venimos a hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del que nos llamó. Es un propósito divino. Alguna vez el Señor le dijo, en una parábola nos cuenta que el Señor llamó al mayordomo y le dijo: da cuenta de tu mayordomía. O sea que nosotros somos llamados a dar cuenta de lo que estamos manejando. ¿Y qué manejamos nosotros, mis hermanos? Nosotros manejamos nuestro tiempo. Luego damos cuenta a Dios por nuestro tiempo. Entonces no es como decimos a veces, oímos decir en el mundo: yo hago con mi vida lo que quiero. Pues sí, podemos hacer con nuestras vidas lo que queremos, pero no podemos olvidar que daremos cuenta. Daremos cuenta. Podemos hacer lo que queramos, claro que sí, pero tenemos que responder por las cosas que nosotros hacemos. Nuestro tiempo, daremos cuenta al Señor por nuestro tiempo. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Dónde estábamos en cada momento, en cada lugar? ¿Qué fue lo que hicimos con nuestro tiempo? A veces pasan los años y hacemos un balance y ¡wow!
Yo tuve bastante tiempo para hacer esto, y a veces llegamos a circunstancias en las cuales nos acosa y empezamos a pensar, se me está acabando el tiempo, y podemos reflexionar, y cuando tuvimos todo el tiempo, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Ahora, el Señor redimirá el tiempo. Quiere decir que cuando nos volvemos a Dios, Dios empieza a obrar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Amén. En la misericordia de Dios. El ajuste de cuentas, primero, mis hermanos, en el ajuste de cuentas se ve una responsabilidad y franqueza. No puede haber un ajuste de cuentas sin responsabilidad y sin franqueza. Tenemos que responder por nuestros hechos, pero tiene que haber franqueza. ¿Qué pasó cuando fue a la tienda? No, se me perdió el billete. No, se lo gastó en chocolatinas. Tiene que haber ¿qué? Franqueza. Franqueza delante. Ahora, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Aún nuestras palabras, mis hermanos, daremos cuenta a Dios por nuestras palabras. Se nos hace fácil decir muchas cosas, pero daremos cuenta a Dios por nuestras palabras. Dice que aún de las palabras ociosas que salen de nuestra boca, daremos cuenta a Dios. ¿Y qué significan palabras ociosas? Pues, mi hermano, esto es muy sencillo, que hablamos cosas vanas, sin sentido, que no tienen razón. Nosotros hemos sido llamados para hablar palabra de Dios y profetizar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. De nuestra boca sale bendición y no maldición. Es decir, que daremos cuentas también de nuestras palabras. Palabras ociosas son unas palabras que están vacías. ¿Y para qué dijimos eso? Pues no sé, pero lo dije. No, de esas palabras también daremos cuenta delante del Señor. ¿Cuántas veces salieron palabras de nuestra boca que hirieron a otra persona? Daremos cuenta delante de nuestro Dios. Siempre estaremos dando cuenta delante de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, ¿es bueno dar cuentas o es malo dar cuentas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Damos cuenta o no damos cuenta? ¿Sabe cuándo no queremos dar cuentas? Adán y Eva se escondieron de Dios. El Señor lo vino a buscar y tuve miedo. ¿De qué tuvo miedo? De dar cuentas, de decir lo que había hecho y lo que había cometido, sus obras en su vida. Pero, mis hermanos, dar cuenta es una protección. Una protección. Cuando nosotros nos acostumbramos a dar cuentas, estamos siendo protegidos, porque estamos rindiendo cuentas de lo que hacemos y nuestra propia vida está siendo evaluada. De esa forma estamos siendo protegidos. Pero cuando no queremos dar cuentas es porque lo que estamos haciendo no es correcto. No es correcto. Entonces, la esposa dirá, no, yo no le rindo cuentas a mi esposo. ¿Usted cree que está haciendo lo correcto? No está haciendo lo correcto. Es que me regaña, es que no le gusta, que se pone de mal genio conmigo. Yo hago esto y me llama la atención. Yo más bien hago las cosas a escondidas. Pues resulta que ahí está perdiendo una protección, una cobertura que Dios le da. Porque Dios nos ha llamado a rendir cuentas en el orden establecido por el Señor. Jesucristo tiene una cabeza que se llama el Padre. Nuestra cabeza es Jesucristo, la cabeza de la iglesia, y tenemos que rendirle cuentas al Señor. Yo hago con mi plata lo que quiero, para eso trabajo. Yo con mi dinero hago lo que quiero, me lo gasto en lo que quiero. Podría decir la persona que trabaja de sol a sol y dice, es mi trabajo, es mi dinero. No, nosotros somos ¿qué? Administradores, y daremos cuenta al Señor aún del manejo de nuestro dinero. 1 talento, 5 talentos, 2 talentos, y después el Señor le dijo, ¿y qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con lo que yo te había entregado? Muchas veces nosotros pensamos que el dinero es propio. No, somos administradores de lo que Dios nos da. Y el Señor nos da el dinero para que nosotros lo administremos y lo disfrutemos, pero tenemos que dar cuentas delante del Señor. Amén. Todas nuestras obras, todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero, todas nuestras relaciones, de todo daremos cuenta delante del Señor. ¿Por qué no queremos dar cuenta?
Bueno, de pronto porque por ignorancia, porque no sabíamos que teníamos que dar cuenta. ¿Qué dice Ageo 1:5? Alguien que por favor lo lea. Tenemos que dar cuenta. Si a veces pensamos, bueno, yo no doy cuentas por ignorancia, pero en Ageo 1:5, ¿alguien lo encontró? Ageo 1:5, el 5 y el 7. Sí. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y el 7, ahí mismo, Ageo 1:7, sí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amén. ¿A qué nos llama el Señor? A que meditemos sobre lo que nosotros estamos haciendo y que rindamos cuenta a nuestro Dios. Que estemos delante de la presencia del Señor, he hecho esto. La bendición es que viene un ajuste de cuentas en el cual nosotros quedamos en paz. Esa es la bendición gloriosa de rendir cuentas, que nosotros quedamos en paz. Ya no te debo ni me debes. En el ajuste de cuentas empezamos a vivir en paz delante del Señor. Amén. Es lo hermoso de dar cuentas, vivir en paz. Pero la persona dice, no, yo no doy cuentas porque de pronto tengo temor a que me rechacen, a que me regañen, a que tenga que... No, mis hermanos, Dios nos llama siempre a que seamos libros abiertos, cartas abiertas delante de nuestro Dios. El orgullo, la arrogancia y la autosuficiencia es lo que nos impide a nosotros dar cuentas. ¿Yo por qué tengo que darle cuentas de mi vida a alguien? Nos gustaría que nuestros hijos hicieran lo que quisieran en la casa y ni siquiera nos comentaran, ¿cierto que no? ¿Cierto que ellos siempre nos están reportando todas las cosas que ellos hacen? Para nosotros poderlos guiar, poderlos enseñar, poderlos encaminar. Y es tan hermoso cuando ellos pasan a ese nivel de confianza que aun cuando han cometido errores, llegan a uno y le dicen, papá, me equivoqué en esto, pasó esto, sucedió esto. En ese momento, en esa rendición de cuentas, ellos están enfocando su vida en el camino de la bendición, en el camino de la bendición. Ahí sí nosotros podemos entender cómo dar cuentas es un propósito divino. Romanos 14 dice la palabra de Dios. Romanos 14, 10 dice la palabra de Dios: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes compareceremos ante el tribunal de Cristo? Todos. ¿Habrá alguno que no pueda ir? ¿Habrá alguno que se excuse y diga, no, yo no quiero ir, no, yo me escondo, no quiero ir al tribunal de Cristo, no quiero comparecer ante el tribunal de Cristo? No, mis hermanos, seremos juzgados por nuestras obras mientras estuvimos en este cuerpo, hayan sido buenas o hayan sido malas, pero daremos cuenta delante de nuestro Dios. Nos gustaría siempre ser juzgados para bendición, pero cada uno de nosotros somos juzgados para recibir conforme a nuestras obras. Conforme a nuestras obras recibiremos la justicia y la alabanza de nuestro Dios. Vamos a sentir que en nuestro corazón no hay un libertinaje cuando rendimos cuentas. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón esa cobertura de saber que si tenemos que rendir cuentas, Dios nos protege del libertinaje. Dios nos protege de hacer las cosas libremente, en una libertad que no conviene. Nosotros somos libres, pero no podemos usar nuestra libertad como libertinaje para hacer lo que no conviene. Por eso el Señor nos guarda y nos protege del libertinaje cuando nosotros estamos acostumbrados a rendir cuentas delante de Dios. Ahora, en las empresas siempre se hacen evaluaciones. ¿Qué significa eso? Que cada uno manifiesta lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Y de esas evaluaciones, ¿qué resulta? Mejores cosas, mejores proyectos.
se corrige lo que estaba mal y se avanza hacia lo que está mejor, ¿cierto? La iglesia tiene que tener en su corazón que cuando nosotros rendimos cuenta a Dios, somos perfeccionados en Cristo Jesús. Somos perfeccionados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Las cosas que no son de Dios se quitan, desaparecen y solo permanece lo que es del Señor en nuestras vidas. Hay una mejor destreza cuando nosotros rendimos cuentas. Nos volvemos más diestros en lo que hacemos. Porque cuando nosotros estamos rindiendo cuentas, estamos autoevaluando lo que hacemos en nuestras vidas y cada día vamos a ser mejores en lo que hacemos. Nuestra palabra viene a ser mejor. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a decir algo que no conviene, decimos: Señor, no lo digo porque yo sé que daré cuentas a Dios por esas palabras. Cuando yo vaya a hacer algo que no conviene, el Espíritu de Dios me redarguye y en ese momento dice: no lo hago porque yo de esto daré cuentas a Dios. Daré cuentas en mi casa, daré cuentas a mi esposo. Muchos esposos se han frenado de cometer cosas en su vida. ¿Por qué? Porque saben que de todos modos tienen un hogar, una familia, unos hijos, y ellos nos juzgarán y tenemos que dar cuentas delante de ellos. Los hombres también respondemos en nuestros hogares y en nuestras familias y daremos cuenta delante de nuestros hijos por nuestras obras, nuestras palabras, nuestros hechos, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer. Siempre seremos juzgados. Usted dirá: pero ¿cómo un hijo juzga al papá? Lo que pasa es que ellos están dando cuenta de lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer. O sea que nosotros tenemos que rendir cuenta a Dios por cómo nos comportamos con nuestras familias. ¿Cómo nos comportamos con nuestros hijos? ¿Qué fue lo que hicimos con nuestra casa? Amén. Hoy no nos está motivando mucho la enseñanza de rendir cuentas. Hoy estamos como pensativos: Señor, yo pensé que podía hacer con mi vida todo lo que quisiera. Sí, podemos hacer con nuestra vida. Tenemos una libertad para orar con nuestras vidas. Tenemos una libertad gloriosa de hacer todo lo que queramos, pero simple y sencillamente, mis hermanos, sabremos que daremos cuenta y rendiremos cuentas delante de Dios de todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas. Es mejor reflexionar, es mejor siempre sentir en nuestro corazón que tenemos a alguien que nos va a juzgar por nuestras obras. Salmo 119:15. Salmo 119:15 dice la palabra de Dios: en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. ¿Consideraré qué? Tus caminos. Es decir, que cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra de Dios, esa misma palabra de Dios es la que nos juzga. Esa misma palabra de Dios es la que nos juzga. Miren, mis hermanos, esto es algo muy especial. Somos responsables de la palabra de Dios que hemos recibido. Y el Señor lo dijo claramente: yo no los juzgo, la misma palabra los juzgará. Entonces, cuando nosotros recibimos palabra de Dios, esa palabra de Dios que está en nuestro corazón, esa misma palabra de Dios ya se convierte en nosotros, para nosotros, en alguien que tenemos que dar cuentas ante esa palabra que hemos recibido. ¿Amén? ¿Sí me explico? Cuando una persona le dice a su hijo: hijo, no meta la mano allá en el tomacorriente porque lo coge la corriente. Y si él lo hace, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es del que desestimó lo que recibió. Le dijeron: no lo haga, y lo hizo. En ese momento él es responsable por lo que está haciendo, porque ya le habían dicho que no lo hiciera. Entonces nosotros, como cristianos, mis hermanos, hemos recibido palabra de Dios. Pero no se preocupe, diría: ay, mejor no haber conocido.
Mejor no haber recibido. No, mis hermanos, ahí es donde está la protección de Dios para nuestras vidas. Cuando recibimos esa palabra de Dios, sabemos que esa palabra de Dios es la que nos juzgará y es la que nos guía en nuestros actos y en nuestras obras durante toda nuestra vida. Amén. Esa palabra de Dios es la que nosotros necesitamos para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si nosotros cerráramos esta palabra, diría, bueno, yo no conozco la palabra, no hay palabra que me juzgue, Dios no me ha hablado, yo puedo hacer lo que quiera. Pero en ese camino, cerrando la palabra de Dios, su final es camino de muerte. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y esa palabra de Dios es implantada en nuestro corazón, sabemos que por esa palabra de Dios vamos a ser juzgados. Y vamos a ser juzgados y vamos a recibir alabanza de Dios cuando ponemos por obra esos mandamientos bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recibimos palabra de Dios que nos guía, que nos enseña. Recibimos palabra de Dios que enfoca nuestras vidas. Amén. Esa palabra de Dios es necesaria, son reglas, son normas, y esa palabra de Dios es la que nos lleva en el camino de la bendición. Si no tuviéramos esa disciplina, porque la disciplina son normas, reglas, toda la organización, si Dios nos dejara sin disciplina, nos trataría no como hijos, sino como bastardos. Pero Dios nos da su palabra para que nosotros, enfocados en su palabra, sabiendo que rendimos cuenta al Señor por todo lo que Dios nos ha dicho, por todo lo que Dios nos ha mandado, nuestra vida sea una vida de bendición en Cristo Jesús. Nuestra vida sea una vida de prosperidad. Nuestra vida sea una vida en la cual nosotros podemos hacer la obra de Dios y alcanzar la gloria de Dios en nosotros. Amén. Por eso necesitamos, mis hermanos, rendir cuentas a Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias porque yo sé que mi corazón está abierto delante de tu presencia. Y siempre mi corazón estará abierto delante de tu presencia, Señor, para que me guíes, para que me enseñes, para que me corrijas, para que yo sea mejor cada día. Y podemos avanzar solamente cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a someternos a nuestro Dios. Le decimos a Jesucristo, mi Señor. Pero que Él no nos diga, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que os he mandado?